Dale. Pasaste enero. Pasaste marzo. Pasaste abril. No, bueno, abril O abril. está ocurriendo. Está ocurriendo, sí. Estás pasando abril. ¿Cuál es el momento en que cruzaste el mar abierto? ¿Viste? O ¿cuál es el momento que dijiste, miraste para atrás? Listo. Ahora sí, mírame, Javier. Ahora sí, me aseguro 4 años. Mirá lo que estamos hablando, pero te lo tengo que preguntar. Ahora sí me aseguro 4 años. Te pregunto, ¿es el pacto 25 de mayo? No. ¿Cuándo vas a estar seguro de que llegás? Mirá lo que estamos hablando, pero te lo tengo que preguntar porque así es Argentina. Esta charla en Finlandia no tendría razón de ser, pero estamos en Argentina. ¿Cuándo estás tranquilo? Decís, listo, cuando levantes el cepo, ¿cuándo? ¿Cuándo baje la inflación? A ver, ¿Cuándo? yo te voy a contestar esto, pero desde otro lugar, con otro formato. A ver. No es estrictamente lo que vos estás preguntando, pero es una aproximación, desde mi punto de vista, más razonable para enfrentar este tema. Dale. A ver, los argentinos, ¿por qué nos votaron a nosotros? Por básicamente 3 cosas. Para bajar la inflación, para que la economía vuelva a crecer, para que se creen puestos de trabajo de buena calidad y no se les vayan los pibes afuera a la gente, o no terminen muertos a los tiros porque se dedican al choreo, y la inseguridad. Esos son los, si vos querés, los motivos por los cuales, o sea, digo, a diferencia de otros presidentes, yo tengo mandato. Porque ¿qué es lo que dije yo? Voy a ir a fondo con la inflación, la voy a exterminar, voy a ir a fondo, digo, con las reformas para hacer crecer la economía, y el que las hace las paga. O sea, voy a fondo con los temas de inseguridad. O sea, la pelea abierta. Eso, digamos, y ese es un contrato que construí con mi votante. Que como terminaron siendo mayoría, digo, se convirtió en mi contrato con la sociedad. Hasta ahí vamos. Perfecto. Entonces, veamos, digamos, cómo vengo en esos temas y vemos cómo nos puede ir. Entonces, el tema de la inflación. Nosotros, en el mes de diciembre, en la primera semana de diciembre, los precios venían creciendo al 1% diario. Eso implica en términos anuales 3.700% anual. Hay que aclararle a los orcos o a los cabezas de termo que no saben hacer las cuentas que son cuentas exponenciales. O sea, no se suma, sino que se multiplica. 1% diario es 1,01 elevado a la 365. Como que hubiera multiplicado es exponencial, 365 veces eso. Esa es la primera semana de diciembre. La segunda semana de diciembre, cuando vos tomabas esos 15 días, los precios venían al 7.500% anual. Cuando nosotros asumimos, decimos que la inflación podría ir a niveles del 15.000 anual. Y yo hago todo el diagnóstico de por qué la inflación podía ser del 15.000 anual. 15.000 anual es 52% mensual. ¿Sabes cuánto dio la inflación de diciembre en mayoristas? ¿Es la que se adelanta? No. 54. Eso anualizado, ¿sabes cuánto te da? 17.000. Eso es lo que nosotros teníamos. Después teníamos una brecha del 200%, o sea, el paralelo era 3 veces el oficial. Teníamos reservas internacionales negativas. Estaba la deuda con los importadores, que todo el mundo decía que eran 20.000 millones y terminaron siendo como 60.000 millones. ¿Por qué tanto? ¿Qué pasaba ahí? Y porque había un curro de novela, porque vos agarrabas y te asegurabas a comprar al oficial. Claro, dale. Entonces todo el mundo quería, digamos, o sea, se anotaba en la joda de la CIRA. ¿Pero que era una coima que pagabas para que te den el guita? No sé, digamos, o sea, me encantaría que la justicia se ponga a investigar, digamos, o sea, cómo te asignaban la CIRA. ¿Me comprendés? No solo eso, sino que además, no solo eso, sino que hay 15.000 que se cayeron porque eran de aire. Por eso lo primero que hicimos fue un registro. Porque, tío, era de aire. O sea, que no era gente que quería importar. ¿Te encontraste con todo eso? No, pará, no, porque me encontré con más cosas. A ver, nosotros, dentro de las cosas, por ejemplo, nosotros recibimos déficit gemelos por el equivalente de 17 puntos del PBI. Es decir, si vos tenés 4 de déficit gemelos, tenés alerta amarilla. Si tenés 8, tenés alerta roja. O sea, vas a volar por los aires mal. Nosotros heredamos 17. Nosotros combinábamos lo peor del desequilibrio monetario de la previa del Rodrigazo con el desequilibrio del Banco Central de la hiper de Alfonsín y los indicadores sociales peores que el 2001. El 2001. No que el 2002. 2001. Dicho esto, nosotros nos enfrentamos a eso. De esos 17 puntos, 15 estaban explicados por el déficit fiscal. Ya sea el Tesoro, 5 puntos del PBI, y 10 puntos en el Banco Central. Tenías 15, ¿cuánto era el déficit? 15 puntos de déficit fiscal. Exacto. El PBI, sí. Pero era, claro, 5 el Tesoro y 10 en el Banco Central. Y 10 el Banco Central, sí. Entonces, si nosotros
nosotros que creemos fervientemente que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, era la única forma de parar la inflación, ¿cómo era? Bajar el déficit fiscal. Cortar con la emisión monetaria. Cortar la emisión monetaria. Entonces, para cortar la emisión monetaria, teníamos que cerrar el déficit fiscal porque Argentina no tenía financiamiento. Entonces, ¿vos sabés que hicimos el ajuste fiscal más grande de la historia argentina y de la humanidad? Claro, pero mi pregunta es Pará, porque ¿sabés cuánto? Nosotros queríamos ajustar 5 puntos del PBI a lo largo del 2024. Y lo logramos en un mes. Pero ahí está la pregunta. Pero ¿No se asustaron hasta los del FMI con eso? Sí, claro, obvio. Porque no creían que alguien podía tener el coraje de hacer algo así. Pero se asustaron, se preocuparon. Dijeron, esto va volato por el aire si este muchacho acelera así con el. No, es que no tenías otra opción. Digamos, si hacías cualquier otra cosa, volábamos por los aires. ¿Cualquier otra cosa volamos por el aire? Exactamente. ¿Qué venía? ¿Hiper? ¿Qué podía Una venir? hiper, obvio, tenías una hiper plantada. Digo, con el desequilibrio monetario que tenías que sextuplicar la tasa de inflación. ¿Cuándo llegaba la hiper aproximadamente? ¿Qué cálculo tenían ustedes? Podía llegar, la hiper podía estar en los primeros días de enero. Si podías cuadruplicar la cantidad de dinero, tenías para multiplicar por 6 la inflación dado el O sea, desequilibrio. no tenías 5 opciones, tenías una. O ajustaba brutalmente, o nos comíamos la hiper. Si nos comíamos la hiper, vos digamos, sí, hoy los indicadores de pobreza son altos. Sí, claro, obvio que son altos. Ahora, ¿sabés qué? Si venía la hiper íbamos a tener 95% de pobres y vamos a tener 60% de indigentes. Entonces, hay que tener cuidado contra lo que se compara. Entonces, en ese contexto, después haceme acordar en algún momento, digamos, lo ingrato que es esto, digamos, a la luz de un libro de Blinder, que se llama El Banco Central, Teoría y Práctica. En ese contexto, entonces, hacemos el ajuste fiscal y empezamos sinceramos el tipo de cambio. Como íbamos a poner el impuesto país, ¿sabés quién tomó la decisión de que el tipo de cambio no lo pusiéramos en 600, que era lo que decían los economistas, donde tenía que estar el tipo de cambio? ¿Quién le puso el número ese? Los economistas decían que tenía que estar en 600. ¿Quién calculó ese número? Que para que vos al tipo de cambio paralelo te diera, neteado del impuesto país, pusimos un tipo de cambio que si le aplicás el impuesto país te daba el paralelo. ¿Y quién lo puso? Yo. ¿Vos calculaste eso? Cuando yo hablo con Toto le digo, poné el tipo de cambio acá. ¿A cuánto lo pusiste? A 800. ¿Vos lo pusiste a 800? Le dije, ponelo en 800. Hay un motivo por el cual hice eso. Para que, más el impuesto país, mapeaba con lo que tenías en el mercado. Entonces eso lo que hacía era achicarme el exceso de demanda de divisas. Y eso me achicaba el exceso de oferta en el resto de la economía. Y cuando hiciera el ajuste, el impacto sobre actividad, empleos, iba a ser menor. Menor que lo. Igual es altísimo, pero podría haber sido mucho peor. Podría haber sido muchísimo peor. Entonces, cuando nosotros hacemos esa corrección, y al mismo tiempo, ¿qué hacemos? Nos paramos arriba de la cantidad de dinero. Cerramos el déficit fiscal, y al mismo tiempo, empezamos con el saneamiento del Banco Central. Ahí, digamos, Caputo y Bausili, digamos, desarrollan esta genialidad del BOPREAL, que te permitía que el mercado de cambio se te estabilizara sin tener reservas. ¿Cuánto compraste hoy? Hasta hoy llevamos 12.000 millones de dólares. Hoy compramos 280 millones de dólares. ¿Cuánto hay adentro del banco? No, pará, te cuento más, Ale. Hoy perforamos los 1.200 puntos de riesgo país. Hoy Argentina tiene 1.199 de riesgo país. Cuando asumimos teníamos 2.900. Bájamelo a tierra, ¿para qué me sirve a mí tener 3.200? La tasa de interés se desploma. ¿De dónde se desploma? Javier, yo quiero un banco para abrir un horno pisero. Yo necesito crédito en los bancos. Bueno, a mí transferímelo a la micro. Bueno, está bien, ¿sabes lo que pasa? Que si supuestamente, digamos, tu límite de tasa de interés más bajo es el soberano. Está claro, sí, está bien. Es el soberano. Ahora, el soberano se compone de 2 elementos, si vos querés, que es la tasa de Estados Unidos, porque es el benchmark, y el riesgo país. Cuanto más alto es el riesgo país, y más alta es la tasa para el soberano. Y cuanto más alta es la tasa para el soberano, para una empresa es infinitamente más alta. Entonces vas al banco y te escupen. Porque te tienen que cobrar una tasa absolutamente estratosférica. Es decir, por eso la clave es que bajes fuerte el riesgo país, porque si vos bajás fuerte el riesgo país, eso te estimula la inversión. Empieza a haber crédito para todo el mundo. Entonces, no solo eso. Entonces, nosotros hacemos esto y vos fíjate. ¿Por qué no te tomaste nunca el tiempo para explicarlo así? Con el tiempo. Porque no hay tiempo. Vos me das tiempo. Dale, vos sos el que me das este tiempo. Yo puedo quedar 5 horas hablando acá. Me encantaría. Dale. O sea, tengo todo el tiempo que quieras para, digamos, explicar esto. Dale. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros le pegamos un frenazo a la emisión de dinero. Le cambiamos brutalmente la escala nominal a la economía. ¿Hoy no estás emitiendo? No.
No estás emitiendo, está cerrado esa máquina. Pará, porque te explico cómo es el resultado. Cuando vos mirás la base monetaria, no cambió. Sigue siendo casi la misma que teníamos cuando arrancamos. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿cómo hiciste? Porque si nosotros emitimos por el equivalente de 12.000 millones de dólares comprando dólares. Si nosotros tuvimos que pagar los puts que dejó la administración anterior para maquillar el tipo de cambio. ¿Cómo haces a juntar más guita? Pará un dólares. poco. Claro. Yo te tengo que decir ahora, pará. Dale. Pará. Dale. Igual está hecho con otro concepto. Dale. Es más inteligente el tuyo. Sí. Porque déjame hablar. Digo, yo no voy a No, arreglar dale, el truco del mago. seguí contándome. Lo otro es, también emitimos por los remunerados, por los encajes, por los pases pasivos, también emitimos. ¿Y cómo es que entonces la cantidad de dinero no varía? Porque chupamos los pesos con el BOP real y chupamos los pesos con el superávit fiscal. El superávit fiscal chupa guita. Entonces la base te queda igual. Entonces fíjate esto, porque vos en el pasivo del Banco Central tenés la misma base monetaria, pero ahora del otro lado tenés 12.000 millones de dólares de reservas que no tenías. Son las que compramos nuevas, desde que asumimos. Es decir, estamos saneando el balance del Banco Central. No solo que el ajuste fiscal, al final lo terminamos haciendo por 6 puntos del PBI. O sea, nos pasamos un poco. Bueno, nos pasamos un poco, ahora estamos liberando guita. Por eso, digamos, o sea, le liberamos a los jubilados más guita que lo que podíamos darle. Porque básicamente, las cuentas Después vamos a montar ese tema, me lo vas a explicar dieron mejor. Dale. Digo, nosotros quizás estábamos muy pesimistas. ¿A vos te gustan los ejemplos? Déjame repreguntarte con esto y seguís, porque tiene Pará. que ver con ese pelo que me No, estás porque explicando. quiero esto, pará. Sí. Porque esto después tiene toda una consecuencia política, que es por cómo entramos acá. Entonces, y del déficit cuasi fiscal de 10 puntos del PBI, ¿sabes qué? Ya lo bajamos a 4. Es decir, que en el lapso de 3 meses nosotros hicimos un ajuste de 12 puntos del PBI. No hay registro en la historia de la humanidad que alguien haya hecho eso en 3 meses. No existe. Escúchame. No existe. Tenés nivel